Bienvenidos a El Debate, un espacio para el análisis a fondo y el intercambio de múltiples perspectivas sobre nuestro material de estudio. Eso es. Y hoy tenemos un tema que va a la yugular de la comunicación. Totalmente. A ver, imagina por un momento que entras en un estudio de radio, ¿vale? Tienes, digamos, la mejor acústica del planeta. El sueño de cualquiera. Claro, tienes unos micrófonos de ultimísima generación, de esos que captan hasta el latido de tu corazón. Un diseño sonoro que, ríete tú de las superproducciones de Hollywood. Y lanzas un programa magistral sobre vanguardias artísticas. Pero a las 6 de la mañana en una frecuencia rural donde los oyentes sintonizan para, saber el precio de la cosecha. Exacto. O pongamos el caso inverso, que también pasa. Ya te digo, tienes la mejor investigación social del mundo. Sabes exactamente qué necesita tu comunidad. Pero el locutor abre el micrófono y su tono es tan monótono y el guión es tan desastroso que el oyente cambia de emisora en 5 segundos. Tal cual. Y de eso va exactamente el programa de hoy. Al diseñar un proyecto radiofónico, el éxito depende de priorizar la estructura interna y el dominio milimétrico del lenguaje sonoro. Es decir, el cómo, o recae por el contrario en el diseño estratégico macro y la comprensión sociológica de la audiencia y el entorno. O sea, el para quién y el para qué. Eso es. Y yo defiendo a capa y espada que la esencia del medio radica precisamente en su arquitectura microestructural, en lo sensorial, el dominio de la sinopsis, la escaleta, los elementos del lenguaje radiofónico. Eso es lo que verdaderamente sustenta un proyecto. Ya. Pues yo sostengo que obsesionarse con el cronómetro y el montaje sin mirar por la ventana es francamente un suicidio comunicativo. Hombre, un poco radical eso, ¿no? Para nada. El pilar innegociable es la estrategia macro, elegir el modelo de programación, el diagnóstico de la competencia. Esa inserción social es lo que dicta la supervivencia. La estética sonora, sin eso, es solo ruido. Bueno, a ver, pues arranquemos por ahí, por esa supuesta supremacía de lo macro frente a lo micro. Dispara. Porque creo que hay un error de base en cómo entendemos la conexión con la audiencia. O sea, la radio es un medio unisensorial. Solo tenemos el oído. Claro. Y eso a veces se ve como una desventaja frente a lo visual. Sí, pero neurobiológicamente es su mayor superpoder. Obligamos al córtex prefrontal del oyente a construir activamente las imágenes que le faltan. No es un consumidor pasivo. Es un co-creador de la escena, sí. No te quito la razón en la magia de la evocación sonora, ojo. Pero... Espera, déjame ponerte un ejemplo muy concreto. Imagina que una locutora nos cuenta la historia de un detective de los años 50, Peter Hanson. Si solo usa la palabra, el cerebro procesa texto y ya está. Ajá. Pero si de pronto metemos los detalles predominantes del lenguaje sonoro, un efecto de una puerta de madera chirriando lentamente, ¿vale? Seguido de unos pasos de tacón sobre el suelo mojado, y bañamos todo eso con un saxofón melancólico. En ese instante hemos hackeado la mente de quien nos escucha. Hombre, hackeado suene muy peliculero. Pero es real. Es innegable el poder de, por ejemplo, los silencios. Lanzas un silencio interactivo. El cerebro detecta la ausencia de estímulo y se pone en alerta máxima. Eso atrapa al oyente, no tu intención social. A ver, reconozco que la escena del detective demuestra una destreza técnica encomiable. Y el silencio como gatillo psicológico es fascinante. ¿Te lo compro? Gracias. Pero al comparar la información y los elementos que realmente sostienen una emisora, tengo que decirte que esa atmósfera es fundamentalmente estéril si no hay relevancia contextual. ¿Cómo va a ser estéril si fisiológicamente funciona? Porque Describe es un ejercicio de solipsismo acústico maravilloso, pero la radio no emite en el vacío. De nada sirve un silencio interactivo si no sabemos que otras emisoras escucha a nuestro público. O sea que el silencio pierde valor por el contexto. Totalmente. Imagina que lanzas esa pausa gramática tan perfecta a las 10 de la mañana, a un público agrícola. Vale, el ejemplo del principio. Claro, esa gente necesita la previsión meteorológica de la que depende su sustento. ¿No les interesa tu introspección poética? ¿Les molesta? Bueno, a ver, igual el ejemplo es extremo, pero... Es que el kilómetro cero no es el guión, es el diagnóstico. Antes de escribir una acotación técnica, tienes que mapear el territorio. ¿Qué hábitos tiene esa comunidad? El arte por el arte no paga las facturas. Vale. Te compro que el contexto importa, pero fíjate,
Diseñar una estrategia sin dominar el lenguaje sonoro es literalmente como trazar el mapa de un tesoro sin tener un barco que flote. A ver esa analogaría. Tú puedes tener el mapa sociológico perfecto. Sabes dónde está la audiencia, a qué hora se despierta. Tienes las coordenadas milimétricas. Sí. Pero tu vehículo es el formato radiofónico. Si los locutores pisan las cuñas o si el mensaje suena monótono, te hundes antes de salir del puerto. La radio nace y muere en el instante de la emisión. Ya, bueno, acepto la metáfora del barco. Pero ese barco no navega en un lago tranquilo, ¿sabes? Navega en el océano del tiempo diario. Y ahí es justo donde la escaleta es vital. Yo creo que tu obsesión por la escaleta interna te ciega. ¿Qué va? La gestión del tiempo interno lo es todo. La escaleta, ese minutado estricto, es lo que sostiene el formato y evita que el contenido se diluya. ¿Y de verdad crees que acotar los tiempos al segundo es lo que retiene a la gente? Absolutamente, porque modula el ritmo cognitivo. Si en un programa de 60 minutos un entrevistado divaga y un bloque se alarga 10 minutos, destruyes ese ritmo. Claro, el oyente se aburre. El programa se arrastra y se van. Por eso la estructuración cronológica estricta es tan importante. Hace que cualquier contenido sea digerible. Pues te escucho y, sinceramente, veo a un relojero obsesionado con los engranajes de un solo reloj, ignorando si es de día o de noche fuera de su taller. Hombre, yo diría que me preocupo de que el reloj dé bien la hora. Sí, pero refuto esa rigidez interna, porque la verdadera fidelización no viene del minutaje interno de una hora suelta, viene del diseño de la parrilla a lo largo de 24 horas, de la periodicidad diaria. ¿Me estás diciendo que la calidad de un programa individual da igual si la parrilla global es buena? Te digo que el ser humano es un animal de costumbres. La señal es el reloj marcando las 8 de la mañana. Y la rutina es encender la radio, el hábito. Ya, pero el hábito necesita un buen contenido. Claro, pero hay una analogía maravillosa en la teoría de programación. Un programa nuevo es como un recién nacido. ¿Un recién nacido? A ver, explícame eso. La sala de partos es el programa piloto. Que todo salga perfecto con tu maravillosa escaleta. Es genial, pero nadie asume que el bebé va a sobrevivir solo por nacer sano. Bueno, requiere cuidados, lógicamente. Requiere monitoreo permanente en la parrilla. Si pones un magazine excelente a competir contra el informativo estrella del rival, tu recién nacido morirá por falta de audiencia. Vale, hay que ubicarlo bien. Hay que testear, reubicar, llenar horas aledañas, entender el pulso social. Una escaleta milimétrica a la hora equivocada es tirar tu talento a la basura. Es un enfoque fascinante, la verdad, y reconozco el peso del hábito. Pero permíteme darle la vuelta a tu propia metáfora. A ver. Asumes que la ubicación en parrilla salva a cualquier recién nacido. Pero yo te digo que si las entrañas del programa, los géneros radiofónicos elegidos, están mal ensamblados desde el origen, no hay hábito que valga. Bueno, eso nos lleva al propósito último del medio, el objetivo final. Exacto. Porque a menudo justificas todo diciendo que la función social lo perdona todo. Y lo defiendo, especialmente en radios con valores humanistas. El objetivo requiere un modelo generalista e inclusivo. ¿Por qué generalista? Porque es democrático por naturaleza. A diferencia de un modelo puramente comercial que solo busca el rating o uno partidista, el generalista construye ciudadanía. Te pone música y luego te cuela un debate vecinal. Ya, eso suena muy bien en la teoría. ¿Y en la práctica? Se evalúa a largo plazo con encuestas y focus groups. Si tu emisora no genera debate local sobre problemas reales, tu proyecto ha fracasado. El impacto se mide en la sociedad, no en la mesa de mezclas. Entiendo ese noble anhelo, pero la función social se logra, primordialmente, a través de la eficacia comunicativa inmediata. ¿Y no crees que el contenido prima sobre la técnica? Es que no se pueden separar. Si los objetivos específicos no se traducen a sus secciones y géneros correspondientes, el objetivo macro fracasa. Dame un ejemplo de cómo un género arruina una misión social. Imagina que quieres fomentar el feminismo dando a conocer a una escritora local. Un objetivo macro intachable. Totalmente. Pero en lugar de hacer un reportaje sosegado, la metes en la picadora de carne de un magazín matinal estridente. Sí, eso pasa mucho. Efectos de sonido cómicos, ritmo acelerado. El formato traiciona al contenido. El oyente percibe entretenimiento ligero y el mensaje profundo se pierde.
Si no eliges bien entre un carrusel, un radioteatro o un editorial, fallas. Me parece brillante como lo expones, pero fíjate en la trampa en la que acabas de caer. ¡Qué trampa! Asumes que esa decisión técnica ocurre en el vacío. ¿De dónde sale la decisión de no meterla en el magazine estridente? Pues del sentido común radiofónico, del diagnóstico macro. No puedes decidir el formato adecuado sin comprender profundamente el perfil de tu audiencia, en ese kilómetro cero. La técnica siempre es servil al conocimiento del terreno. Vale. Oye, nos estamos acercando al final de nuestro tiempo y creo que hemos llegado a un punto donde podemos comparar la información y ofrecer una resolución. Sí, creo que estamos describiendo dos caras de la misma moneda. Yo he reafirmado la indispensabilidad de ese ecosistema sonoro íntimo. Sin el dominio de la escaleta y los efectos, la radio es una ilusión que se desvanece. Y yo he reiterado que el marco estratégico y la inserción social son la condición previa. Es lo que transforma esos sonidos bonitos en verdadero arraigo. Pero, fíjate, emerge un cierre con una conclusión clara. Un proyecto complejo exige la simbiosis de ambas visiones. Exacto. El diseño sociológico macro traza el destino. Nos dice a qué puerto debemos llegar. Y la excelencia técnica micro es el único vehículo capaz de llevarnos. La técnica sin contexto es vacía, y el contexto sin técnica es inaudible. Un acuerdo perfecto para cerrar. Así es. Y bueno, tenemos una pregunta para los oyentes antes de irnos. Por supuesto, que se mojen ellos también. ¿Y vosotros, los que nos escucháis, qué creéis que tiene un impacto más profundo y duradero? ¿Un programa técnicamente impecable que os cautiva con su atmósfera sonora? ¿O una emisora que, aunque más sencilla en su formato, entiende y responde perfectamente a vuestras necesidades sociales? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este espacio y hasta el próximo análisis.